sistema una vez que se cerró el lazo, una vez que, gracias. Una vez que se hizo la retroalimentación de estados, pues bueno, vamos a ver cuál es su respuesta. Se supone que entre más se vayan haciendo a la izquierda los polos, tiene que ser más rápida la respuesta del sistema. Entonces vamos a ver si efectivamente se cumple con esta condición de la forma que cerramos, bueno, de donde asignamos las ganancias y cómo se cierra el lazo. Les digo, este sistema, su ecuación característica, sus valores propios están en -1, -2, -3. En este caso se fueron más hacia la izquierda, entonces debería de ser mejor la respuesta del sistema. Entonces nos vamos a ir a Simulink. Vamos, déjenme inicio Vamos a utilizar el bloque de continuo, los integradores. Entonces tenemos 3 integradores. Entonces vamos a incorporar 3 integradores, que va a ser x1, x2 y x3. Aquí, bueno, ustedes se acomodan dependiendo como vean, visualicen mejor el diagrama. Yo aquí voy a poner x1, x2, y x3. Entonces, de acuerdo con el PDF, es x1 punto es igual a x2, x2 punto es igual a x3, y x3 punto es menos 6x1, menos 11x2, menos 6x3, más u. Entonces, x1 es igual a x2, entra directo. x2 es igual a x3. Bueno, x2 punto es igual a x3, entra directo. Y para x3 vamos a incorporar un sumador. Y aquí van a entrar 4 señales. Aquí las voy a meter como positivos y la ganancia le voy a asignar el signo negativo. Entonces aquí va a entrar la suma de las señales. Para la tercera ecuación necesito ganancias. Aquí va a ser la de x1, la de x2 y la de x3. Entonces este va a entrar, les digo el signo menos, lo voy a dar en la ganancia. Y bueno, este va a salir de x2, este va a salir de x3 y me falta la señal de prueba. En este caso voy a utilizar el escalón unitario como señal de prueba porque normalmente así es como se verifica respuesta en tiempo. En este caso, ve cómo está escrita. Aquí es 1, entonces no lleva ganancia, es una rama unitaria. Digo, se puede agregar una ganancia unitaria, pero no es necesario. Entonces, menos 6x1, menos 11x2, menos 6x3, más u. Aquí están entrando como suma, entonces es menos 6x1. Apply. Ok. Menos 11x2, menos 6x3. ¿Y qué vamos a verificar? En este caso voy a definir la salida como x3. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta en tiempo de este sistema. Vamos a agregarle 20 segundos. Y que corra. Entonces, esta es la respuesta en tiempo de nuestro sistema. Es un sistema de tercer orden. Arranca, tiene un
un sobreimpulso no muy alto de casi 0.1, baja y se estabiliza, alcanza su estado estacionario casi en 8 segundos, entonces sí tarda casi 8 segundos en alcanzar el estado estable. Se supone que una vez que aplicamos la retro de estados, que se cerraron esos lazos, la respuesta en tiempo debería de mejorar, porque enviamos los polos más hacia la izquierda, la respuesta en tiempo debe de ser más, por lo menos, tal vez no mejorar el sobreimpulso, porque bueno, la constante, por ejemplo, el análogo de un proporcional, el proporcional sí mejora levemente los sobreimpulsos, pero en este caso lo que tiene que hacer es que tiene que alcanzar el estado estable más rápido. Aquí, por ejemplo, lo alcanzó en 8 segundos, tendría que alcanzarlo un poco antes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se aplica el cierre de lazo. Aquí, por ejemplo, ya es una forma muy sencilla es hacer esto, de que básicamente tenemos el sistema, calculamos la nueva matriz A, se reescribe el espacio de estado ya con las nuevas ubicaciones de A, se puede simplemente simular el sistema ahora con estos nuevos valores, ya cuando se hace esta suma. De que aquí, por ejemplo, ya hicimos esta operación a mano, y se agrega esta de referencia. La señal de referencia no cambia, entonces podremos hacer simplemente reproducir el sistema y mover estos coeficientes. Aquí hay quienes sí les gusta modificar directamente esta ganancia conectando la retro de estados. Es válido, pero es más práctico si simplemente, por ejemplo, copiamos el sistema y modificamos esto de acá abajo. Aquí x1 punto es igual a x2, x2 punto es igual a x3. Estas no se ven alteradas por la aplicación del control. La que se ve alterada es x3 punto, sería menos 48x1, menos 44x2, menos 2x3. Entonces nada más vamos a modificar estas ganancias. Entonces, ¿qué es? Se me olvidó. Menos 48, menos 44 y menos 12. Entonces sería menos 48. Menos 44. Y menos 12. Vamos a meter un segundo, vamos a enviar a Workspace para graficar desde Workspace. To Workspace. Un multiplexor para comparar la respuesta. Signal routing. Vamos a poner que se llame control. Y les envía, generalmente cuando vayan a mandar de Simulink a Workspace, mándenlo como estructura con tiempo. Se grafica mejor. Entonces, apply, ok. Entonces, bueno, vamos a correr. Y graficamos desde el Workspace. A ver, plot. Out. Punto control, el nombre de la variable. Punto time. Y luego es out. Punto control. Punto signals. Punto values. En versiones anteriores de MATLAB no era definir el out.control. En esta versión sí. Entonces, le damos. La azul es la señal original, nuestro sistema original antes de cerrar el lazo. Esta de aquí, que se ve como roja, es la señal una vez que se cerró el lazo, una vez que hicimos los polos más hacia la izquierda. Y efectivamente, por ejemplo, el máximo sobreimpulso sí mejoró, se redujo prácticamente a la mitad
y también el tiempo de asentamiento, porque mientras antes alcanzaba el estado estable como por ahí del 8.2, ahorita ya lo está alcanzando en la mitad del tiempo, en más o menos, casi en la mitad del tiempo, en 4.6 segundos. Entonces sí se cumplió lo que les había yo dicho, de que entre más hacia la izquierda se van los polos, mejora la respuesta en tiempo y sobre todo es más rápida. Entonces, en este caso les digo, pues sí, se reduce el tiempo de asentamiento en casi 4 segundos y el máximo sobreimpulso original se reduce a la mitad. Esta técnica de control, en su momento les he comentado, o sea, sí se puede utilizar para control, siempre y cuando sea un sistema que no requiera de ganancias muy altas. Hay que recordar, la retroalimentación de estados, muchos lo ven como una especie de análogo al control proporcional. Que bueno, el control proporcional por sí solo sí es capaz de controlar, eso es un hecho. En algún punto se lo utilizó como forma de control. Pero ¿cuál es el problema del control proporcional? Que cuando se utiliza únicamente ganancia, estas llega un punto en que si se requiere una ganancia muy alta en el sistema, estas pueden, uno, saturar los actuadores, pueden generar saturación, y dos, empezar a generar vibraciones a nivel físico. Generalmente van de la mano las saturaciones y las vibraciones, aunque no siempre. Entonces, en ocasiones, físicamente, si se eleva demasiado la ganancia, pueden generar vibraciones a nivel físico, que puede que en algunos sistemas no haya tanto problema. Por ejemplo, en electrónica pudiera no ser un problema tan fuerte la parte de las vibraciones, sería más un problema de saturación, pero en mecánica sí genera vibraciones y generalmente en mecánica se busca evitar estas vibraciones. Entonces, si es un control, si es un sistema que requiere ganancias de medianas a bajas, pues bueno, tal vez la retroalimentación de estados por sí sola sí la podrían utilizar como controlador. Les digo, se utiliza más con fines de estabilidad, de que si tenemos polos del lado derecho, los podemos mandar del lado izquierdo y posteriormente se calcula la función de transferencia y se cierra el lazo. De hecho, vamos a calcular ambas funciones de transferencia y vamos a ver que la respuesta en tiempo, digamos que para respuesta en tiempo se puede utilizar el diagrama de simulación, si nada, si nos queremos quedar en esta etapa, pues bueno, nos podemos quedar aquí, pero si nos vamos a ir a retroalimentación, de aquí nos vamos a ir a una retro de salida, pues bueno, habría que calcular función de transferencia. Por aquí ya vimos que, bueno, esto se hizo más hacia la izquierda y pues sí, mejoró la respuesta en tiempo del sistema. Mejora bastante. Obviamente sigue siendo lenta, que tarde casi más de 4 segundos en alcanzar un estado estable, se considera una respuesta lenta. Bueno, aunque también depende mucho del tipo de sistema con el que estén trabajando. Pero bueno, sí la mejora. Se podrían, por ejemplo, tal vez incluso enviar más hacia la izquierda los polos. Esto generalmente, lo más seguro es que implicaría un incremento en las ganancias. Por lo regular, algo que se nota normalmente es que entre más hacia la izquierda se envíe la señal, mayor es el valor de la ganancia. Les digo, esto a nivel físico sí puede traer problemas. Pero bueno, ya depende mucho del sistema. Bueno, dejen guardo antes de que se me olvide. Si vas. Estas ganancias. 7CB3. Lo guardo como MDL por si tienen versiones más viejitas de MATLAB. Entonces, ¿dudas de esta parte de la simulación? Del Simulink. No, profesora, ninguna. Ok, este modelo se los voy a enviar de todas formas. Entonces, ¿cómo podemos calcular directamente la función de transferencia? Digo, lo podemos hacer a mano, obviamente, pero aquí lo vamos a hacer ya directamente desde la línea de comandos. Vamos a definir primero la función de transferencia del sistema original, va a ser la A. 0, 1, 0, punto y coma, 0, 0, 1, punto y coma, y es menos 6, menos 11, menos 6. Cerramos paréntesis. B es 0, punto y coma, 0, punto y coma, 1, y C es igual a ¿qué?
0. La voy a definir como x3 la salida. Entonces, bueno, aquí en línea de comandos, ¿cómo se define el espacio de estado? Ahí nada más tenemos definidas las matrices. Cuando se van a trabajar comandos de sistemas lineales, ya sea así o bueno, en espacio de estados en general, hay que definir el espacio de estados, por ejemplo. Para definir el espacio de estados y que los comandos que utilicemos posteriormente identifiquen el espacio de estados, se utiliza el comando ss, que es state space. Me falta, vamos a ver si me acepta sin D. A, B, C. A ver, me faltó D. D igual a 0. Ya, mira, sí hay que incluir D. Entonces, si le damos este comando state space, entonces con las matrices A, B, C se define D como 0 en este caso, nos genera, si se fijan, ya el espacio de estado. Nos dice que estas son las variables de estado. Este es B y este es C. Ahora, para calcular directamente la función de transferencia de este espacio de estados, sería TF es igual a TF1 es igual a TF, transfer function, y se define únicamente sys, el sistema que definimos. Entonces, aquí ya nos está dando la función de transferencia del sistema original. Vamos a graficarla también acá. Functions continuous. Transfer function. Entonces, bueno, aquí va a entrar esto. ¿Y cuáles son los coeficientes que me está dando MATLAB? Es S cuadrado, entonces sería S cuadrado. Hay que definirlas como vectores. Sería un polinomio de segundo orden, sería 1, 0, 0. Para que me dé el cuadrado. Entonces es acá 1, 0, 0. Aplica. A ver, a ver. Y bueno, me falta la otra, que es S al cubo más 6S cuadrada más 11S más 6 es 1, 6, 11, 6. La vamos a hacer más grande para que se alcance a ver la función. Miren, ahí está. A ver, vamos a copiar este. Y vamos a también a comparar. La segunda función de transferencia, vamos a redefinir una matriz A1. Que va a ser igual a que aquí la nueva matriz es 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos 48, menos 44, menos 12. Entonces A es igual a miren, aquí sí me la da. Me la está jalando yo creo del workspace. Entonces 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos 48, menos 44, menos 12. Entonces B y C no cambian. Aquí vamos a llamarle que sea sistema 1, con la nueva matriz A, en donde ya cerramos el lazo. Y ya nos genera el sistema, el espacio de estados, ya que una vez que se cerró el lazo. Y podemos calcular TF2 igual a transfer function de sys1. Esta es la función de transferencia una vez que ya se cerró el lazo. Es S cuadrado, el numerador no cambia, el denominador sí se vuelve S al cubo, 12S cuadrada, 44S y 48. Entonces la vamos a llevar acá. Vamos a copiarla. Pegamos. Aquí qué valores eran. 1, 12, 44 y 48.
es 1, 12, 44, 48. ¿Explica? Ok. Entonces vamos a simular, a ver, tendría que ser exactamente la misma respuesta de esto de acá arriba. Entonces, cada uno de estos sistemas, su función de transferencia tiene que dar la misma respuesta. Entonces, salvamos y corremos. Nos vamos a Workspace. Control 1, Control 1. Y miren, también aquí da idéntico. Entonces les digo, generalmente cuando se trabaja únicamente en espacio de estados, que no nos vamos a ir a una retro de salida, pues bueno, nos podemos quedar con el diagrama de simulación analógica y desde ahí trabajar. En algunos casos de sistemas lineales, generalmente así se trabaja. Por ejemplo, cuando hay observadores y eso, por lo regular todo se trabaja en diagrama de simulación analógica. Pero cuando esta técnica se implementa con el fin de mover polos de ubicación y posteriormente aplicar una técnica de control clásico, que es retro de salida, entonces se calculan las ganancias, se cierra el lazo, ahora sí que se hace esto, y de aquí muchas veces, de aquí directamente calculan la nueva función de transferencia y el control entra en la nueva función en la que ya se aplicó la retro de salidas, que en vez de este, pues bueno, se aplica la retro y ya nos queda este sistema y trabajamos con este sistema. Por ejemplo, cuando utilicen MATLAB, esta es una buena idea para graficar porque desde aquí es más fácil guardar. Pueden editar la gráfica y de acá, pues bueno, salvan con el formato que quieran. Bueno, aquí ya vemos que tanto a nivel diagrama de simulación como a nivel función de transferencia, pues bueno, la respuesta es la misma, ¿no? Reduce a la mitad el tiempo de asentamiento y también reduce a la mitad el máximo sobreimpulso y el valle que se genera aquí. Pero bueno, lo guardamos. ¿Dudas de esta parte? ¿No? Todo bien, profesora. ¿Ven? Ok. Bueno, les había comentado del comando convolución. A ver. ls. Para multiplicar sus raíces, porque ya ven que aquí es al revés que trabajamos al principio del semestre. Generalmente al principio del semestre se desarrollaba el polinomio y calculábamos las raíces. Aquí nos dan las raíces y hay que calcular el polinomio. Hay un comando que se llama convolución, CONV. Entonces se definen los binomios, para multiplicar se definen ahora sí que el binomio. Por ejemplo, en este caso nos pedían ubicar las raíces. Análisis. Miren, S más 2, S más 4 y S más 6. ¿Cómo se introduce? Se introduce por potencia en S. Sería, por ejemplo, 1, 1, 1, 4, 1, 6. Entonces vamos a definir cada una de las raíces de esta manera. Sería 1, 2. B, 1, 4. C, 1, 6. Este sería S más 2, S más 4 y S más C. Vamos a decirle B1, que sea la convolución, es el producto de A, B. Ahí es comp. Entonces, aquí desarrolla el primer producto y nos da los coeficientes. Sería 1, S cuadrada más 6S más 8. Que es lo que tenemos aquí al principio. S cuadrada más 6S más 8. Y este luego lo vamos a multiplicar por S más 6. Sería C1 es igual a convolución P1, C. Ya nos da el polinomio que sería S al cubo más 12S cuadrada más 44S más 48. Les da los coeficientes. Convolución, hasta donde yo recuerdo, sí trabaja con complejos. Nada más hay que ver en MATLAB cómo se
necesitarían verificar, bueno, nada más cómo entran los valores complejos en MATLAB en los arreglos y ya con eso pues, bueno, pueden utilizar este comando para multiplicar. Y hay un comando que es el de conf, me imagino que se obtiene raíces. A ver, help. De conf. Creo que regresan a algo así como las raíces, pero bueno. Entonces C1, esa es la, así es como pueden multiplicar con convolución CONV, bueno, V, para que hagan el producto. Y les digo, esto trabaja también con complejos hasta donde yo recuerdo. Aquí, de hecho, MATLAB tiene un comando para Ackermann. Les digo, es el que más se utiliza y se puede, para verificar, se puede utilizar este comando. Entran A, B y las raíces. Creo que aquí se definen como valores propios. Antes se definía, en una versión viejita creo que se definía la ecuación deseada, pero aquí creo que se definen las raíces. Esta es la fórmula de Ackermann, pero esta nada más se va a poder utilizar para controlador. Ackermann sirve para calcular ganancias de controlador y para los observadores, pero la de MATLAB únicamente se utiliza con fines de control. No sirve para el observador, a menos que supieran manipular el sistema. Y aquí dice que, bueno, aquí en MATLAB solo es válido hasta orden 10. Ya un sistema de arriba de orden 10, esta fórmula ya podría ser inestable. A mano sí se podría hacer, obviamente, pero este comando en particular solo es fiable hasta un sistema de orden 10. Entonces con este podrían utilizar para verificar si sus cálculos van a estar bien. ¿Dudas? Vamos a tener que hacer la simulación para la guía. No. Va. No, nada más el cálculo teórico. ¿Alguien más había preguntado por ahí otra cosa? No. Bueno, no, la simulación nada más es para que vean para qué sirve y cómo se implementa. Porque les digo, esto es una función, es un controlador. Les digo, al final del día, retro de estados sí puede servir de control. Pero bueno, yo sí, profesora. Sí, dime. Pero bueno, sería más de los temas que vimos ayer. Bueno, sí tiene que ver, es porque, bueno, si se puede aplicar para un caso mismo, todo lo que hemos visto. Sí, pero tendrías que separar entradas y calcular ganancias para cada entrada. Y sería igual como nos habían enseñado, ¿no? Se cancela la entrada que no queremos y la salida y eso. O sea, Gracias. Van tomando por columnas, por ejemplo, un sistema de 2 entradas, calculan primero para la primera columna de B y después para la segunda columna de B. Serían ganancias diferentes. Porque correspondería un vector de ganancias a cada entrada. Entonces, cada columna en B lleva su propio vector de ganancias. Sí, ok. Entonces sería para cada salida o cada entrada su vector de ganancia. Sí, en el caso de control, para cada entrada, su vector, y también para el observador, para cada salida, su vector. Ok, gracias. De nada. ¿Más dudas? ¿No? Bueno. Entonces, no, pero en su guía nada más ustedes van a hacer el cálculo numérico, no tienen que simular nada, pero sí me interesaba que vieran pues, para qué sirve. ¿Qué uso puede tener? Les digo, se puede utilizar para mejorar respuesta en tiempo, insisto, para estabilidad, mandar algo más a la izquierda o más a la izquierda. Pero les digo, eventualmente pues sí se puede utilizar como control. Para eso fue ideada esta retro, pero, repito, tendrían que tener cuidado con el nivel de ganancias necesarias para poder controlar. Por ejemplo, en este caso, supuestamente si estuviéramos satisfechos con esta respuesta en tiempo de este sistema, pues bueno, se podría quedar este tipo de controladores. Pero recuerden, entre más alta es la ganancia que se requiere, es más fácil que se saturen los actuadores y también es más probable que empiecen a generarse vibraciones
sobre todo en la parte, en sistemas mecánicos, que empiecen a generarse vibraciones mecánicas, que por lo regular en mecánica se consideran hasta peligrosas. En electrónica, pues bueno, tenemos el problema de que nos sature algo. El control sí funciona, es como el control proporcional, lo que les decía del potenciómetro y el motor. Eventualmente sí es una forma de control que en algún punto se utilizó y se utilizó bastante, y por ahí todavía hay quienes la utilizan, nada más subir o bajar una ganancia. Pero bueno, tiene sus ventajas y desventajas esta forma de control. Sí es muy simple, pero pues generalmente estos controladores muy sencillos no son muy robustos, se saturan fácilmente, introducen vibraciones muy fácilmente. Curiosamente se pueden desestabilizar muy fácil también. Ya depende mucho del tipo de sistema. Pero bueno, entonces al ratito les subo esta simulación ahí para que la tengan de, ahora sí que, nota cultural, que vean cómo se simula esto. También después vamos a ver cómo se simula el observador, pero para que lo tengan ahí como breviario. Les digo, para multiplicar, pues utilicen este comando. Pueden utilizar. Les digo, en la ecuación característica deseada, esa sí es importante que esté bien calculada. Acuérdense, si esa ecuación está mal calculada, cualquiera de los tres métodos que utilicen va a tronar. Pues no va a estar mal de entrada. Entonces sí es bien importante que en la ecuación deseada la verifiquen que esté bien calculada, porque si no, pues el resto va a estar mal. Entonces, esta es una opción. Hay páginas web que les meten igual las raíces y les calcula el polinomio. Matemática también lo hace. Creo que Octave también puede hacerlo, si no mal recuerdo. Tiene mucho que no trabajo con ese software, pero yo recordaba que lo sacaba. Ok, pues bueno, entonces con esto terminamos la parte de control y vamos a la parte de ahora sí que su hermano gemelo, bueno, su hermanito, que es el observador. Los observadores de estado. Nosotros ya vimos las propiedades de controlabilidad y observabilidad, y cuando expliqué el principio de dualidad, pues bueno, vimos que van de la mano. Sobre todo en espacio de en sistemas lineales hacia el área de espacio de estados, cuando se trabaja en espacio de estados, ya ven que tienen que ser de que todo o nada. ¿Qué ocurre a veces con estas propiedades? Por ejemplo, si únicamente queremos controlar y tenemos todas las variables de estado disponibles para medición, pues en ese caso podemos no preocuparnos por la observabilidad. Les digo, si todas sus variables de estado las tienen físicamente disponibles para medición y las pueden traer directamente a su sistema de control para poder aplicar con la técnica de control que quieran, pues bueno, ahí sí podríamos despreocuparnos tranquilamente de la observabilidad. ¿Cuándo es necesario el observador de estados? Se los he mencionado anteriormente, en los sistemas físicos es poco probable que se tengan todas las variables de estado o las variables que nos interesa a nosotros manipular disponibles para control directamente. Porque no es muy común que en un sistema se tengan mediciones de todas las variables de estado. Por ejemplo, en sistemas de orden 2 o 3, pues tal vez digan, pues, ¿por qué no? Son 2 o 3 variables, pero muchas veces el control, si se fijan, MATLAB hace referencia de sistemas de orden 10 o más. Pues bueno, los sistemas ya, los lineales, ya generalmente cuando se trabaja son sistemas de más alto orden, y a veces es difícil tener un sensor conectado a cada variable de estado. A veces es posible, pero eso suele ser, no es común. Digo, sí se puede dar, aunque no es común de que tengan todas sus variables que van a controlar, un sensor ahí midiendo todas, ¿no? Es poco probable. Y hay sistemas en donde algunas variables de estado ni siquiera se pueden accesar físicamente a ellas. Por ejemplo, eso es muy común en procesos del lado de química, cuando se ve instrumentación de procesos hacia el área de química. A veces ahí hay variables que son internas en el proceso y no podemos ir y conectar simplemente un sensor a esa variable de estado, porque no hay un acceso ni siquiera físico a la variable de estado. Digo, las razones por las que no se pueden medir son muchas, porque o bien no hay acceso físico, o no se cuenta con todo el equipo, o hay que ahorrar en sensores. Pues bueno, por la razón que sea, les digo,
En la práctica es poco probable que todas estén disponibles, que vengan de un sensor y las podamos tomar. Ahí es donde entran en juego los observadores de estado, que, insisto, es más acertado el nombre de reconstructores de estado. Porque, bueno, un observador va a reconstruir las variables de estado con base en mediciones de variables de salida y las variables de control. Y también tenemos que tener un parámetro para medir el error de observación. Entonces, y bueno, también hay que ver que todas estas variables estén disponibles para reconstrucción. En el caso de lineales, lo que hemos visto hasta ahorita, pues bueno, este tipo de observador solo funciona cuando todas están disponibles para reconstrucción, porque también es el caso de que no todas las variables de estado a veces nos permiten reconstruirlas con un método numérico o computacional. Les digo, estos observadores se construyen cuando, bueno, tenemos nuestro sistema, algunas variables físicamente las podemos medir y hay variables a las que no hay acceso físico, entonces, pues bueno, se verifica si son reconstruibles y en el caso de que se pueda, pues bueno, se reconstruyen y esta reconstrucción es la que se le alimenta al controlador. Nosotros aquí, por ejemplo, en se está utilizando directamente la variable de estado. El observador, por ejemplo, estos son sistemas paralelos, ¿no? Uno el original y el otro lazo cerrado. Por ejemplo, el observador de este sistema sería una copia de ese sistema, ahora sí que copiarlo, pero además agregar una matriz de ponderación que es la que nos ayuda a corregir el error de observación. Entonces, básicamente, el observador es un gemelo de su sistema original, pero que básicamente su trabajo es reconstruir las variables de estado que nosotros físicamente no podemos medir y enviárselas al control en sí. Entonces, esa es la función de los observadores de estado. Reconstruir variables con base en entrada-salida y una medición del error y enviárselas al controlador. Y, por ejemplo, en los observadores sí pega mucho el principio de dualidad. En el controlador, les digo, si no nos interesa reconstruir, pudiera ser que como tengamos el sistema, sea posible diseñar las ganancias y que el control funcione bien. En el observador, por ejemplo, si tenemos un sistema de estado completamente observable, pero no es de estado completamente controlable, casi siempre el principio de dualidad sí nos va a afectar a la hora de que implementemos el observador. A nivel numérico tal vez no. Y aparentemente podemos calcular nuestras ganancias sin problema, pero a la hora de implementar el observador, por lo regular sí suele haber fallas. Les digo, el principio de dualidad le pega más al observador que al controlador. El controlador sí se ve afectado en ocasiones, pero es más común que este principio afecte más al observador. Entonces, el observador de sistemas lineales, el básico, es este. Este es el observador más sencillo que existe en el área de lineales, donde, bueno, se tiene que el sistema es el canónico espacio de estados que ya conocemos, A por X más B por U, Y igual a C por X. Esta es la ecuación que reconstruye el espacio de estados, que va a reconstruir cada variable de estado. Entonces es X tilde punto o X gorro punto. Entonces, porque esta es una variable que está siendo estimada o reconstruida. Por eso utiliza este tilde o también la encuentran como X gorro. Entonces, esta va a ser una ocasión en donde es A por X gorro, que es el estado observado, B por U, generalmente aquí sí es la original, no hay problema, más un vector de ganancias, que es lo que nosotros vamos a calcular, que va a multiplicar a la señal de error. ¿Qué es la señal de error? La diferencia entre la salida original y la salida que estamos reconstruyendo. Esa es la ponderación que le va a ir diciendo a nuestro observador si va bien o ya se desvió totalmente del estado que tenía que haber reconstruido. Básicamente aquí sí es importante el error, porque básicamente es lo que guía al observador de si va bien o ya se fue por otro lado. Entonces, bueno, en este caso el observador considera a Y y a U como entradas y a X tilde, el estado estimado, como salida. Este se le conoce como el término de corrección, el término de ponderación, bueno, la matriz de ganancias. Esto, bueno, K es la matriz de ponderación, pero generalmente ese es el término de corrección, insisto, para decirle al observador si va bien o ya se fue por otro lado. El observador
Es decir, este se considera el observador de orden completo. Aquí también vamos a tener 3 técnicas de cálculo de ganancias, pero bueno, primero vamos a ver a nivel simulación cómo queda. Bueno, esta es la ecuación del observador. Cuando queramos las ganancias, básicamente, bueno, cuando queramos ver cómo va a quedar A con el observador, se calcula con esto. ¿Cuál es el diagrama del observador? Es algo así, en donde se tiene el proceso original, que es este de acá, con el bloque de arriba, que es proceso, ese es el proceso original. El observador es un proceso que lo imita, o sea, básicamente es como su gemelo, por así decirlo, pero lleva esta ganancia adicional. Bueno, aquí aparece una L, este es un diagrama donde invocan al observador de Luenberger, que es una forma de sistemas no lineales, pero bueno, aquí ya nuestra K. Entonces, aquí hay un factor de corrección, la diferencia entre el estado real y el estado que estamos reconstruyendo, genera esta señal de error, que esta señal de error pasa por las ganancias, y con base en este lazo es que el observador, insisto, se va guiando para ver si está reconstruyendo bien o no la planta original o las variables de estado originales. Este es el diagrama. Eventualmente también vamos a construir el diagrama de simulación del observador. El observador, les digo, sí se ve muy afectado por el principio de dualidad, porque buena parte de la técnica se basa en el dual, más que en el cálculo del dual. Entonces, por eso es que les digo, al controlador a veces el principio de dualidad no le pega tan duro, pero al observador sí. Bueno, aquí el problema dual aquí nos dice es que el diseño del observador de orden completo se convierte en determinar una ganancia, de manera que, bueno, también hay que asignar los polos del observador, y hasta cierto punto sí es un problema de asignación de polos. Por ejemplo, en la parte de retroalimentación de estados, hay una reubicación de polos, pero del sistema en sí. Básicamente aquí lo que tenemos es que está el sistema original y le vamos a asignar ganancias para reubicar sus polos y mejorar la respuesta en tiempo. En este caso va a haber más que una reubicación en el observador, hay una ubicación de polos. El observador, la ecuación ya está dada, no hay que encontrar nada misterioso por ahí. La ecuación del observador ya está bien definida, pero hay que asignarle polos al observador. ¿Con qué criterios se asignan? Por ejemplo, aquí a diferencia del controlador, que pues bueno, dependiendo qué queramos de respuesta en tiempo, hay que reubicar polos. En el observador, por lo regular, se busca que la respuesta del observador sea más rápida que la respuesta del sistema original. De que, por ejemplo, si tienen su planta, esta es la planta, su proceso, el observador tiene que reproducir las variables de estado, pero tiene que ser más rápido que el proceso mismo. La regla con la que se trabaja normalmente los observadores es que estos tienen que ser de 2 a 5 veces más rápidos que el sistema original. Entonces, el sistema que reconstruye, su respuesta en tiempo tiene que ser de 2 a 5 veces más rápida que la respuesta del sistema, del original. Esto implica enviar los polos del observador de 2 a 5 veces más hacia la izquierda. Por lo regular, ahí hay que andarle jugando y ver cómo hacemos que la respuesta, pues bueno, sea más rápida que la del proceso en sí, porque ¿qué ocurre? El observador se diseña para que se alimente al controlador, para que pueda alimentar al controlador, que le proporcione al controlador las variables que el proceso no puede, porque digo, físicamente por alguna cuestión no tenemos ahí un sensor metido y se lo estamos mandando al controlador en sí. Entonces la idea es que este bloque reconstruya o bien todas las variables de estado del proceso, o tal vez únicamente algunas que necesitemos y que estén disponibles para reconstrucción, obviamente, y estas se envíen al controlador. Hay quienes reconstruyen, el observador de orden completo reconstruye todas las variables del proceso original, aunque, por ejemplo, tal vez en el proceso original, por ejemplo, en un sistema de orden 5, 3 sí están disponibles para medición y 2 no. El de orden completo lo que hace es que las reconstruye todas,
y estas variables reconstruidas generalmente se le envían al controlador. Hay gente que dice, bueno, tomo las que sí puedo medir físicamente, envío esas variables al controlador, y las que no puedo medir, entonces sí tomo las variables del observador y se las mando al controlador, y hay una configuración mixta en donde el controlador tiene algunas variables originales y algunas reconstruidas. Ahí ya depende mucho de cómo se quiera trabajar. Pero les digo, al final del día, pues bueno, el observador también busca calcular un vector de ganancias, que nos ayude a guiar al observador en la reconstrucción de estados. Entonces también en el observador hay que definir en dónde vamos a enviar los polos del observador, y con base en esto hacer el cálculo de las ganancias para el observador. Les digo, aquí tienen que ser de 2 a 5 veces más hacia la izquierda. Es la sugerencia que se hace. Entonces, bueno, les digo, aquí lo que tenemos que hacer es calcular ganancias del observador para poder ajustar. Aquí existen también 3 métodos, exactamente los mismos 3 que hay para el controlador existen para el observador. Entonces también vamos a tener 3 métodos de cálculo: el de orden completo, la fórmula de Ackermann adaptada a observador, y el de sustitución directa. Por ejemplo, para estas 3, eso sí, condición necesaria es que el sistema sea de estado completamente observable. Si no se cumple con esta condición, ninguna de estas 3 técnicas se puede aplicar. Entonces, condición para que las 3 funcionen es que el sistema sea de estado completamente observable. Entonces, de hecho, de ahí parte el diseño del observador. En este caso vamos a tener esta matriz de transformación. Q va a ser W, la matriz W que ustedes ya conocen desde formas canónicas. N asterisco es nuestra matriz de observabilidad, así se llama ahora. Entonces es W por la matriz de observabilidad, que es N asterisco, y todo esto a la menos 1. Ese es Q. Entonces, para que esta formulita por aquí la marquen. Entonces, bueno, esto les digo, aquí también entran de forma indirecta la forma canónica observable. No es que necesitemos calcular la forma canónica observable, así como no lo necesitamos para la parte del control, pero es un paso que en cierta forma va ahora sí como que implícito en el cálculo de las ganancias, va ahí metida parte de la estructura de una forma canónica. W, bueno, la W es la que ustedes ya conocen, en la matriz que se arma con los coeficientes de la ecuación característica del sistema original, entonces también aquí ya los necesitamos. Aquí, bueno, se hace un proceso. ¿De dónde se obtuvo esa forma? Para obtener la fórmula, pues bueno, se hizo el proceso de la forma canónica observable, insisto, ustedes no lo necesitan. Se tomó la dinámica del observador de estado, entonces combinando estas 2 técnicas, la forma canónica y el observador, se calcula la fórmula para el observador de estados. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, esta es la fórmula de orden completo para el cálculo de ganancias del observador de estados. ¿Qué matrices o qué datos conlleva? Pues bueno, la matriz W, o sea que básicamente verifican condición de observabilidad. Si se cumple, entonces calcula la ecuación característica del sistema original y van a formar su matriz W. Después, con la matriz de observabilidad, que ahora es N transpuesta conjugada o N asterisco, como le quieran decir, hacen el producto y lo invierten. Esta matriz de transformación, les digo, es de hecho parecida a su matriz de transformación de la forma canónica observable, va a multiplicar a un vector columna en donde van a estar las diferencias de los coeficientes de la ecuación característica que queremos que tenga el observador. Les digo, obviamente también aquí hay que definir en dónde van a andar los polos del observador, calcular la ecuación característica que deseamos que tenga el observador y calcular la diferencia, así como calculábamos en el control, lo mismo acá, pero bueno, la ecuación va a ser para eventualmente asignársela al observador. Es alfa n menos an, alfa n menos 1, menos an menos 1 y así. Entonces, pero aquí es un vector columna y la matriz de transformación está del lado izquierdo. Entonces, esta es la primera fórmula que van a necesitar para que la vayan por ahí marcando, que es la fórmula de orden completo. Aquí es lo que les había comentado, los valores deseados deben elegirse de modo que el observador sea
de 2 a 5 veces más rápido que el sistema enlace original. Y esta es obviamente la ecuación del observador, la que les digo, ya está dada, no hay que encontrar nada misterioso, únicamente es calcular esto. Lo que se busca es que, por ejemplo, el error de observación, hay quienes sí lo están monitoreando en ciertos sistemas, se busca que el error de observación tienda a 0. En la práctica esto es difícil, sobre todo porque empieza a haber variaciones en el sistema. Las variaciones paramétricas, que les digo, es muy común que a veces los parámetros del sistema estén variando en el tiempo, no sean parámetros constantes, eso suele ser muy común. Que entren perturbaciones al sistema, que haya ruido estocástico, insisto, el ruido electrónico, que es el gaussiano, ese es bien latoso. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos ruidos de medición, el error normal, por lo regular hay que ver qué se hace con ese ruido porque evita que el error del observador se haga 0. En el caso estocástico es raro, generalmente se prueba que el error converge a 0 casi seguramente con probabilidad 1, porque en realidad así como que exactamente 0 nunca se hace. Ahí les digo, variaciones de parámetros, hay perturbaciones. De hecho, este es un problema que tiene el observador lineal. Es muy poco robusto. Este observador de aquí es el observador base en sistemas lineales, pero es poco robusto porque cualquier variación paramétrica o cualquier perturbación que se mete en el sistema generalmente le mete fallas al observador y ya no funciona bien. De hecho, es muy común que incluso en el área de lineales a veces se utilicen observadores del área de sistemas no lineales. Porque, ¿qué ocurre? Aquí ya vimos que condición necesaria es que el sistema sea de estado completamente observable. De hecho, esa condición probablemente aplica a casi todos, si no es que a todos los observadores para sistemas lineales. Hay varias, este es el más sencillo, hay otros, pero casi todos, si no es que todos, piden que el sistema sea de estado completamente observable. Les digo, eso es un tanto idealizado. En cambio, si el lado de no lineales, esta condición para empezar no se puede ni verificar. Por la estructura de los sistemas no lineales, no es posible verificar esta condición. Entonces, por lo regular, los observadores del lado de sistemas no lineales generalmente piden que haya datos de entrada, salida y cómo medir el error. Hace una forma de medición del error y con base en eso es que diseñan los observadores hacia el área de no lineales. Pues les digo, en no lineales ni siquiera se puede verificar la condición de observabilidad por la estructura de los sistemas, no es posible verificarla. Entonces ahí por eso no se toma en cuenta esa condición y por lo mismo, les digo, hay observadores del área de no lineales que generalmente se utilizan en sistemas lineales. Por lo regular son los que utilizan, por ejemplo, hay uno muy famoso que es el observador de Kalman, que se hace observación, estimación y un montón de monerías, pero es el que se utiliza porque además es muy robusto ante la presencia de ruidos. Les digo, cuando hay ruidos electrónicos, esos son bien latosos y ese observador también es capaz de lidiar con ese tipo de ruido. Pero bueno, este es el básico, el que nosotros vamos a calcular. Está obviamente el método de sustitución directa, en donde aquí vamos a desarrollar esta ecuación característica dejando K como variable. Entonces vamos a introducir K1, K2 y K3 como variables. Y se van a igualar a la ecuación deseada del observador y se despeja directamente así como hacemos para controlador. Lo mismo a restricción que teníamos para el caso de control. Este método solo funciona en sistemas de orden 2 u orden 3. Para orden superior ya no se considera válida. También se le considera muchas veces una aproximación. Y bueno, finalmente está la fórmula de Ackermann. La fórmula de Ackermann fue pensada originalmente para control, o sea, está diseñada específicamente para el cálculo de ganancias de controladores. Les digo, la que está en Simulink solamente le sirve para ganancias de control. Entonces se dice, bueno, tenemos la fórmula de Ackermann pensada específicamente en controlador, donde tenemos el espacio de estados y esta es la fórmula, ¿no? Insisto, enfocada enteramente en un control. Pero aquí se basaron en el principio de dualidad. Dicen, bueno, si el sistema original yo lo llevo a su dual, esta es la estructura del dual, ¿no? Es A transpuesta conjugada por Z, que es las variables de estado del sistema dual del cambio de coordenadas, más C transpuesta conjugada por V, que es, bueno, su señal de control, y la salida es B transpuesta conjugada por Z.
Entonces, bueno, si nosotros de este sistema tenemos esta fórmula, si en el sistema dual queremos aplicarla, pues bueno, sí se puede, ¿no? Es 001, aquí sería esta matriz como la de controlabilidad, dado que C es la que está de control. Y bueno, sería por phi por A transpuesta conjugada. Entonces dicen, bueno, esta es la fórmula para el cálculo de ganancias de un controlador en el sistema dual. Entonces aquí se manipuló esta fórmula, esta en particular, y se reacomodó para que nos pudiera proporcionar las ganancias para el observador. Aquí ya tenemos la matriz que para nosotros es de observabilidad en el caso original, ¿no? Esta, si nosotros la vemos, es una matriz de observabilidad, la variante que les digo que casi nunca se usa. Entonces se reacomodó y dicen, bueno, KE va a ser K transpuesta conjugada y se transpuso todo. Y nos quedó así la fórmula de Ackermann para el observador. Aquí me faltó una a la -1, por favor, porque aquí sí está, pero aquí me lo comí. Entonces es phi por A, entonces se va a desarrollar la ecuación característica del observador, se sustituye A en esta ecuación, entonces nos da phi A, se invierte la matriz de observabilidad, les digo, aquí me faltó una a la -1, por favor, se lo agregan por ahí en una notita, y se multiplica por un vector columna que es 0001. Así como acá la fila era 001 para el control, bueno, pues para el observador es 0001. Entonces les digo, esta fórmula está adaptada de la fórmula del controlador. E insisto, la que está en MATLAB sirve para ganancias de controlador. Cuando se sabe jugar con el sistema dual, hay quienes sí la utilizan para ganancias del observador. Pero hay que saber reacomodar el sistema para utilizar las propiedades del dual y que nos dé las ganancias que necesitamos para el observador. Entonces, es cosa de saber manejar la dualidad. Pero bueno, esta es la fórmula a nivel, ahora sí que para lo que vamos a calcular nosotros a mano, que sería phi por A. Entonces, la ecuación que queremos que tenga el observador se desarrolla, se sustituye A ahí, se tiene la matriz de observabilidad, se calcula la inversa y se multiplica por este vector columna. Entonces, estas van a ser nuestras tres metodologías: orden completo, Ackermann y sustitución directa, en donde, bueno, sustitución directa es únicamente sistemas de orden 2 u de orden 3. Pero bueno, dudas de esto, bueno, los ejemplos los vemos el martes. ¿No? Todavía no, supongo. Ok, bueno, entonces, Hasta hacer la guía salen dudas. ¿perdón? Hasta hacer la guía salen dudas. Ay, no te escucho bien, perdón. Hasta el momento de hacer la guía salen dudas. Por el Sí, momento, más o menos todavía sí lo no. entendí. Ajá. Ok. Entonces, bueno, ahorita ustedes ya tienen material para avanzar en el cálculo de ganancias para el control. Acuérdense, son por los 3 métodos. Aquí también va a ser por 3 métodos. El lunes no hay clases, es 15. El martes 16. Entonces, empezamos con este ejemplo. Igual vamos a ver 2 ejemplos de cómo se calculan estas ganancias. Y vamos a ver cómo se simula el observador. Y bueno, pues, qué hace el observador en sí. Les digo, reconstruye las variables de estado, pero bueno, se visualiza mejor desde la simulación. Y que vean cómo se construye, obviamente. Entonces, pues bueno, nos vemos el martes para empezar con estos ejemplos. Martes y jueves vemos ejemplos y el lunes 22 yo creo que vemos la simulación. Y ya nada más nos faltaría ver estabilidad. Estabilidad en el sentido de la PUNO, que es la de sistemas lineales para espacio de estado y también para no lineales aplique ese criterio. Pero bueno, entonces esta simulación ahorita, déjenla termino de guardar el salva. Les subo la simulación ahí para que la tengan de recuerdo. Y subo este archivo que es el material del siguiente tema. Y entonces, pues nos vemos el martes. Buen puente. Gracias, profesora. Nos De vemos. nada. Hasta Hasta luego, luego. profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.